Saludos, ¿cómo están? Les envío saludos, mi nombre es Joana del Valle. Les enviamos muchos saludos al pastor Augusto y a la pastora Iri Hernández. No tenemos el gusto de conocerles, pero sabemos que somos familia porque creemos en el mismo Dios. Bueno, pues yo soy esposa del pastor Israel García. Nosotros estamos en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Y bueno, pues con todo mi corazón quiero darles este pequeño mensaje. Gracias, pastores, por esta invitación. Gracias a su hijo Carlos, con quien nosotros tenemos un poco de más comunicación. Y pues esta palabra quiero dirigirla en este día a la Iglesia Misión de Cristo. Y pues meditando en la palabra, quisiera compartirles una palabra de exhortación, una palabra que anime sus vidas, que anime sus corazones. Y pues en este día quiero pedirles, amada iglesia, que me ayuden con una oración ahí donde están y que podamos juntos hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias en este día porque eres bueno. Gracias porque nos permite, Señor, aún por este medio poder conocer más de tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que tú eres quien nos levanta, nos sustenta y aún, Señor, nos sostiene en medio de cualquier situación. En este día, Padre, yo te pido que tú uses mi vida, Dios, que puedas poner palabras, Señor, que vengan de tu parte, Dios, que yo pueda transmitir aún, Señor, lo que tú tienes para cada persona, aún para cada miembro de la iglesia, Señor, que va a escuchar este mensaje. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Dios, que cada día hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues, iglesia, me gustaría compartirles una palabra cuando Pablo exhorta a Timoteo, y es una palabra que quiero que nos la adjudiquemos, que sea una palabra en donde Dios hable ahora a nosotros. Y quiero que me acompañen ahí en sus casas donde nos estén viendo, a 2 de Timoteo, en versículo 1, quiero que me acompañen a leer. Dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y fíjense que a mí me llama mucho este pasaje de la Biblia. En el verso 3 dice: al recordarte de día y de noche en mis oraciones. Siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y yo quiero recordarles este día que nosotros debemos de ser personas que aún en medio de esta situación seamos personas que sigamos leyendo y orando la palabra de Dios. Que nosotros sigamos estas instrucciones bíblicas, porque nosotros haciendo esto y siguiendo estas instrucciones vamos a poder lograr ser mejores personas. Cada día nos vamos a convertir en mejores padres, en mejores madres, en mejores hermanas, en mejores hermanos, en mejores ciudadanos. Fíjense que aquí la palabra dice que siempre debemos de dar gracias a Dios y que debemos de servir con un corazón limpio.
Y yo sé que a veces en situaciones que nosotros vivimos no es tan fácil aún decir cómo es que tengo que dar gracias a Dios si yo estoy viviendo esta situación. Pero aún nosotros que sabemos que dependemos de Dios, sabemos que si nosotros escudriñamos la palabra y nos empapamos de la palabra de Dios y oramos a Dios, dice la palabra de Dios que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y bueno, yo estoy segura que Dios contesta nuestras oraciones a su tiempo, porque nosotros tenemos un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Y bueno, Pablo nos exhorta aún en esto, dice que Él siempre nos recuerda, debemos de recordar siempre, aún de día, de noche, debemos de orar a Dios y aún debemos de clamar a Dios. Y dice también la palabra en el verso 4, dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Y bueno, yo sé que Dios también desea de alguna manera llenar nuestros corazones de alegría, nuestra vida de alegría. No sé allá de alguna manera cómo se esté viviendo esta situación. Nosotros tenemos ahora ya más de 50 días confinados en casa, guardados en casa y aún siguiendo las instrucciones de nuestras autoridades. Y sé que a veces son momentos que cuesta mucho trabajo vivir en alegría o cuesta mucho trabajo poder estar alegres, pero aún la palabra de Dios nos enseña que un corazón alegre hermosea el rostro. Debemos de aprender a confiar en Dios en todas nuestras necesidades de nuestra vida. Nosotros debemos de entender que debemos de confiar en las promesas de que Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades. Yo sé que Dios ha sido bueno en todo este tiempo y que ha suplido nuestras necesidades aún conforme a su perfecta voluntad. Dios puede suplir cada una de nuestras necesidades y no estoy hablando solamente a lo mejor de algo material, de algo económico. Muchas veces nosotros necesitamos aún suplir necesidades físicas, necesidades espirituales, en donde nosotros podamos crecer más espiritualmente. A veces necesitamos nosotros necesidades emocionales, que Dios tome control de nuestras emociones también. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, todas las cosas viejas pasaron y he aquí, Él hace todo nuevo en nuestras vidas. Así que en este día yo quiero, Iglesia Misión de Cristo, animarte, exhortarte, así como Pablo nos ayuda en esta palabra, nos exhorta y nos anima a que no dejemos de orar, no dejemos de buscar la palabra, no dejemos aún de estar alegres en este tiempo. Y dice aún que el Señor siempre quiere vernos llenos de alegría. Dice, y traigo a la memoria tu fe sincera. Debemos de tener una fe sincera. Dice aquí la palabra en el versículo, dice 2 de Timoteo 1:6, dice, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Y familia, quiero decirles que Dios ya nos ha dado un don y que muchas veces esa llama, a veces sentimos que aún está muy pequeñita. Avivemos esa llama, avivemos ese don que Dios nos ha dado. Miren, cuando yo preparaba este tema, yo recordaba que debemos de hablar de la suficiencia de Dios. Y nunca hablar de la pobreza, aunque estemos viviendo situaciones de pobreza, situaciones difíciles, debemos siempre de hablar de la suficiencia de Dios. ¿Y aquí, a qué me refiero con la suficiencia de Dios? A que Dios es suficiente en nosotros. Dios
cubre aún todas nuestras necesidades. Dios, yo les vuelvo a repetir, Dios es un Dios soberano. En Romanos 8:31 nos enseña que en Dios está puesta nuestra confianza. Dice la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y sabemos que aún en medio de cualquier situación que estemos viviendo, Dios está con nosotros. Y quiero seguir con esto. Dice aquí la palabra, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y familia, iglesia, yo les digo, no vivamos con esa timidez, no vivamos con ese dominio propio que Dios nos ha dado. Aprendamos también, aún en medio de esta situación, a que nosotros debemos de ser generosos. Y bueno, tú me dirás, pastora, pero ¿cómo yo puedo ser generosa? ¿Cómo yo puedo ser generoso? ¿Cómo vamos a poder ayudar si con tanta dificultad aún estamos pasando en medio de esta situación? Yo quiero decirte algo, la generosidad no solamente habla acerca de dar o no habla acerca de dar algo económicamente. La generosidad habla también en pensar en otros, en darles una palabra de aliento a otros, en darles una palabra de ánimo a otros, en darles una palabra que Dios puede hablar por medio de ti a otros. Por eso es que yo les decía que aún Pablo nos exhorta a buscar de la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a empaparnos de la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso y estamos aún empapados de la palabra de Dios, nosotros podemos ser generosos con otros. ¿Cómo? Orando por ellos, dándoles una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Y debemos de entender que nosotros cuando queremos entregar algo, debemos de entregarlo así como Dios dio a su Hijo único por amor a nosotros. Debemos de entender que aún en medio de cualquier situación que estemos pasando, Dios está con nosotros. Por eso yo te decía, iglesia, esta es una palabra de exhortación, de ánimo. Y aún la palabra lo dice, que debemos aún de dar gracias a Dios en todo. Y pues quiero que aún con este pequeño mensaje, con esta pequeña reflexión, Dios hable a tu vida. Número uno, pues que tengamos que leer y orar más la palabra de Dios y aún declarar cosas que vienen en la palabra de Dios para nuestra vida. Aún nosotros podemos ser mejores personas cada día. Nosotros debemos de ser mejores padres cada día. Nosotros debemos de ser aún mejores amigas cada día. Debemos de entender que cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios por medio de su palabra, podemos llegar a lograr muchísimas cosas. Y yo, como les decía, no me refiero solamente a poder lograr hacer alguien importante dentro de tu vida. No, yo creo que me refiero más bien a que seas una persona que puedas tener esa fragancia que Dios impregna en nosotros por medio de su palabra. Y bueno, pues yo espero que esta palabra pueda ser de bendición, de edificación y sobre todo de exhortación para sus vidas. Gracias, pastores, por esta invitación. Les enviamos un saludo y deseamos con todo nuestro corazón que Dios les siga bendiciendo allí en su ciudad, que siga bendiciendo a Venezuela, que siga bendiciendo su casa, que siga bendiciendo todo lo que ustedes hacen y que Dios pueda vivir siempre, siempre en sus vidas y en sus corazones. Les enviamos un abrazo y con mucho amor y en verdad
Gracias, gracias por este tiempo. Bendiciones. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.